Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos Helen Keller. Fue una gran personaje de la historia contemporánea de Norteamérica. No solo se ganó el corazón de las personas por sus obras, sino que también se ganó su admiración tras mostrar que las limitaciones visuales y auditivas no eran impedimento para hacerse notar y ganar reconocimiento por sus méritos. Frases de Helen Keller más memorables. Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón. El optimismo es la fe que guía al logro. El mundo está lleno de sufrimiento, pero también de superación del mismo. Nunca podríamos aprender a ser valientes y pacientes, si solo hubiera alegría en el mundo. El carácter no puede ser desarrollado en tranquilidad y quietud. ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? No hay rey que no haya tenido un esclavo entre sus antepasados, ni esclavo que no haya tenido un rey entre los suyos. Solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho. La literatura es mi utopía. No hay barrera de sentidos que me pueda quitar este placer. Cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre, pero muchas veces miramos tanto tiempo la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Es algo terrible poder ver y no tener visión. No soy la única, pero aún así soy alguien. Los libros me hablan sin impedimentos de ninguna clase. La ciencia puede haber encontrado una cura para la mayoría de los males, pero no ha encontrado remedio para lo peor de todos, la apatía de los seres humanos. Mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra. Solo a través de experiencias de juicio y sufrimiento se puede fortalecer el alma, despejar la visión, inspirar ambición y lograr el éxito. Caminar con un amigo en la oscuridad es mejor que caminar solo en la luz. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. El proverbio árabe expresa una verdad admirable: este es tu mundo, en el que te encuentras tú mismo. Ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas, o navegado hacia una tierra sin descubrir, o abierto una nueva esperanza en el corazón humano. La tiranía no puede derrotar el poder de las ideas. La vida es una sucesión de lecciones que deben ser vividas para ser entendidas. Con mis tres fieles guías, el tacto, el olfato y el gusto, realizo infinidad de incursiones en la región limítrofe de la experiencia y visible desde la ciudad de la luz. Cada optimista se mueve junto con el progreso y los acelera, mientras que cada pesimista mantiene al mundo en un punto muerto. La sutileza de nuestra visión no depende de cuánto somos capaces de ver, sino cuánto somos capaces de sentir. Muchas personas tienen una idea equivocada de lo que constituye la verdadera felicidad. No se alcanza a través de la autogratificación, sino a través de la fidelidad a un propósito digno. La felicidad no viene de fuera, viene de dentro. La felicidad es el final perfecto y fruto de la obediencia a las leyes de la vida. La seguridad es más que nada una superstición.
El conocimiento universal, en términos generales, es una concepción imaginaria. La vida es una aventura atrevida o no es nada. Qué insignificante sería mi mundo sin la imaginación. No quiero la paz que sobrepasa todo entendimiento, quiero la comprensión que trae paz. Las personas no pueden ser desarrolladas en la sencillez y el silencio. Se me ha dado tanto que no tengo tiempo para reflexionar sobre lo que se me ha denegado. Hay más significado en cada cosa en sí misma, que todas las cosas que puede abarcar la vista. No es necesario, como se cree generalmente, renunciar a los placeres naturales antes de poder conquistar los espirituales. Por el contrario, lo disfrutamos con más exquisita fruición a medida que crecemos interiormente. Todo llega a esto, la forma más fácil de ser feliz es hacer el bien. Si te has establecido una tarea difícil, pero tendrás éxito si perseveras, y encontrarás gran regocijo al superar los obstáculos. La vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. El más grande resultado de la educación es la tolerancia. Lo que estoy buscando no está ahí afuera, está en mí. Podemos hacer lo que queramos si nos atenemos a ello el tiempo suficiente. Muchas personas, a pesar de poseer una vista excelente, son ciegos en sus percepciones. En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. La noche de la ceguera tiene también sus maravillas. El mundo sin color ni sonido está hecho en términos de medidas, formas y cualidades inherentes. Mientras discutían entre ellos que no se puede hacer, se hizo. La Biblia para mí es una profunda y reconfortante sensación de que las cosas que se pueden ver son temporales y las cosas invisibles son eternas. Incluso la oscuridad y el silencio, y aprendo, sea cual sea el estado en el que me encuentre, estar contento. Una vida feliz no consiste en la ausencia, sino en el dominio de las dificultades. Nunca se pierde el esfuerzo que ponemos para lograr algo hermoso. La experiencia es el mejor maestro. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo, y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. No te preocupes por lo que has perdido, abre los ojos ante las nuevas oportunidades que tienes justo delante de ti. La forma, la proporción y el orden están imposibilitados de engendrar por sí solos en la mente la idea abstracta de la belleza, a menos que exista ya una comprensión mutua de alma que dé vida a estos elementos. No voy a rehusar a hacer el algo que puedo hacer. La tolerancia es el mayor regalo de la mente, requiere el mismo esfuerzo del cerebro que se necesita para equilibrarse en una bicicleta. La cuestión más importante no es el tipo de entorno que tenemos, sino el tipo de pensamientos que elaboramos cada día, el tipo de ideales que seguimos, en una palabra, el tipo de personas que somos realmente. En una estatua hermosa encuentro tanto la perfección de la forma corpórea como las cualidades de integridad y equilibrio. Solo a través del hecho de probarse a sí mismo y la experiencia del sufrimiento,
Pueden ser el espíritu fortalecido, la ambición inspirada y el éxito conseguido. Daría un largo paseo por el bosque y embriagaría mis ojos con todas las bellezas del mundo de la naturaleza. Pero sea cual sea el proceso, el resultado es maravilloso. Cuando hacemos lo mejor que podemos, nunca sabemos qué milagro se produce en nuestra vida o en la de otros. Tu éxito y tu felicidad están en ti. Mi parte del trabajo puede ser limitada, pero el hecho de que sea trabajo lo hace precioso. ¿Qué gran invento no ha existido en la mente del inventor durante mucho tiempo antes de llegar a darle una forma tangible? Gracias por llegar al final de esta recopilación de frases brillantes Helen Keller. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.